Buenas noches, en esta ocasión me ha tocado hablar sobre los Incoterms 2020. Los Incoterms son reglas creadas por la Cámara de Comercio Internacional, reconocidas internacionalmente, las cuales definen los derechos y obligaciones tanto entre el comprador y el vendedor, es decir, el exportador y el importador. Establecen cómo se asignarán los gastos de costos y riesgos entre el exportador y el importador. Las cuestiones a negociar son cuándo, dónde, los trámites de exportación e importación, quién paga los gastos de transporte, seguro, chequeos e impuestos. Estos problemas los resuelven los Incoterms. Aquí tenemos los que son para cualquier medio de transporte. Ex-World, Free Carrier, Carrier P2, Carrier and Insurance P2, Delivery at Place, Delivery at Place Unloaded, Delivery Duty Paid. Y para el transporte marítimo son Free Alongside Ship, Free On Board, Costs and Freight, Costs Insurance and Freight. Tenemos aquí también, vamos a empezar por el ex-work en fábrica. Únicamente lo que paga el exportador es los descomisionamientos, es decir, el embalaje de la mercadería. El importador se encarga de todo el resto de gastos, es decir, el transporte de origen hasta aduana en destino. Todo cubre el importador. En FCA, Free Carrier, libre transportista, aquí el exportador se encarga de pagar desde el acondicionamiento, el transporte de origen y la carga en medio de transporte. El resto de gastos se encarga el importador, desde el puerto en origen hasta aduana en destino. En FAS, Free Add-on Ship, libre al costo del buque. Aquí el exportador se encarga de pagar desde el acondicionamiento, transporte en origen, carga del transporte, aduana en origen y el puerto en origen. El importador cubre desde la carga de la embarcación hasta la aduana en destino. En FOB, Free On Board, libre a bordo. El exportador paga desde el acondicionamiento, el transporte en origen, la carga en medio de transporte, la aduana en origen, el puerto en origen y la carga en la embarcación. A partir de ahí, el importador cubre desde el transporte principal hasta la aduana en destino. En el CFR, Cost and Freight, costo y flete, el exportador paga el acondicionamiento, el transporte en origen, la carga de medio de transporte, la aduana en origen, el puerto en origen y la carga de la embarcación. Adicional a esto, el transporte principal. El importador cubre desde el seguro de transporte hasta la aduana en destino. El CIF, Cost Insurance and Freight, costo seguro y flete. El exportador se encarga de pagar desde el acondicionamiento hasta el seguro de transporte, es decir, paga un 70% de los costos. El importador simplemente paga el lugar de destino, la descarga en lugar de destino y la aduana en destino. En el CPT, Carrier Pay to, transporte pagado hasta. El exportador se encarga de pagar el acondicionamiento del transporte en origen, carga en medio del transporte en origen, puerto en origen, hasta el transporte principal. El importador lo que paga es del seguro de transporte hasta la aduana destino. El SIP, Carrier and Insurance Pay, transporte y seguro pagados hasta. Es decir, el exportador cubre desde el acondicionamiento hasta el seguro de transporte. El importador lo único que paga es el lugar de destino, la descarga en el lugar de destino y la aduana del destino. El DAP, Delivery at Place, entregado en un punto. El exportador paga desde el acondicionamiento hasta el lugar de destino. El importador lo único que paga es la descarga en el lugar de destino y la aduana en destino. El DPU, Delivery at Place de un lado, entregada en un lugar descargado. El exportador paga desde el acondicionamiento hasta la descarga en el lugar de destino. El importador lo único que paga son la aduana en destino, es decir, los tributos en aduana. El DDP, el Delivery Duty Paid, entregado con derechos pagados hasta. En este caso, el exportador se encarga de pagar desde el acondicionamiento hasta el lugar de destino, incluida la aduana en destino, excepto la descarga del transporte al lugar de destino. Eso es todo en cuanto a los Incoterms 2020. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias.